Soy René Mendoza, soy ingeniero electromecánico, tengo maestrías en finanzas y en administración. Adicional, soy graduado del IPADE en alta dirección. Trabajé más de 15 años en la industria maquiladora o la industria de manufactura. Fui también titular de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal en Chihuahua y posteriormente me independicé como empresario. Tengo ya más de 20 años en el ramo industrial y de esos 20 años tengo 15 que formamos CAPIM, que es la cadena de proveedores de la industria en México, a través de la cual hemos tenido la oportunidad de trabajar con más de 19 diferentes países, pero sobre todo hemos podido trabajar con más de las 90 o el 90% de las firmas internacionales de manufactura presentes en México. En alguna ocasión, en alguna conferencia, se me quedó grabado una frase que decía que la única manera de terminar con la pobreza y la marginación era la generación de riqueza, y la única institución encargada de generar riqueza en el mundo es la empresa. Y desde ahí me interesó mucho el ser empresario. Y bueno, yo soy originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde la industria maquiladora y manufacturera nació. Ahí fue donde nació el programa maquilador. Por ende, somos una frontera 100% maquiladora de industria, y de ahí que me inspirara mucho en trabajar en ese sector. Yo creo que el hecho de empezar un proyecto en Ciudad Juárez, Chihuahua, solo, y de repente convertirte en un órgano operador del gobierno federal de más de 16 estados de la República, de haber trabajado con más de 19 países, sin duda ha sido algo del cual me siento muy orgulloso y nos ha dado ese impulso que tenemos ahorita a nivel internacional. Estamos en una oportunidad que no habíamos visto desde los 80s, yo creo, o 70s, después de que se generó el decreto fronterizo, que posteriormente se convirtió en lo que conocemos hoy como programa IMEX, que fue el impulso al proceso de industrialización de nuestro país. No habíamos visto una etapa en la época moderna tan importante de llegada de nuevas inversiones o de reinversiones, porque el nearshoring tiene que ver con una estrategia de encadenamiento productivo de cadenas globales de valor, que lo que buscan es tener a sus proveedores cerca. Entonces ahorita estamos viendo dos cosas fundamentales. Estamos viendo que las empresas que en el 2000, que se vivió el efecto contrario, que fue el offshoring, y se llevaron su producción hacia Asia, están volviendo esos números de parte hacia nuestro país. Y por el otro lado también obviamente estamos viendo la llegada de nuevas inversiones, que son empresas principalmente de Asia, que nunca han manufacturado en México, y con la entrada del vigor de las nuevas reglas de operación del TEMEC, y también sobre todo por la guerra comercial que tiene Estados Unidos con Asia, pues han venido a instalarse en nuestro país para que tenga el sello hecho en México, y de esa manera poder brincar los aranceles que actualmente Estados Unidos está poniéndoles a estos países. Entonces, el tener en 3 trimestres seguidos, en 3 años seguidos, inversiones por arriba de los $30,000 millones en inversión extranjera directa es realmente algo espectacular. Aquí, algo muy importante es la parte de la inclusión de la tecnología en todos los procesos productivos, en todos los productos y en todos los servicios. Y hablando de uno de los motores económicos de nuestro país, que es el sector automotriz, bueno, pues viene la migración del auto de combustión interna al auto eléctrico. Si bien es cierto que el software, la electrónica, son elementos que van a tener un contenido fundamental, obviamente como la batería, hay un proceso de reconversión que es el proceso a través del cual materiales como el plástico o el aluminio vienen a sustituir al acero por cuestiones de peso. Ese proceso de reconversión creo que es un reto para nuestro país, porque en la cadena de valor, que digamos son los Tier 2 quienes hacen esos procesos productivos, creo que aún vamos un poquito lentos para poder alcanzar el dinamismo que trae ya en las grandes armadoras y los autoparteros. Mira, aquí en México como industria, yo lo dividiría en dos partes, ¿no? Como cadena de valor y como empresa. Es decir, como empresa nacional y como el conjunto de operadores que conformamos la cadena de valor, que ahí entra obviamente gobierno federal, gobierno de los estados,
y cámaras de organismos empresariales. Ahí yo creo que el principal reto que tenemos es definir claramente una política industrial. No tenemos en México una política industrial. Ahorita la llegada de las inversiones a México ha sido, por gracia de Dios, temas totalmente externos a lo que no tiene nada que ver con lo que ha hecho o ha dejado de hacer el gobierno. Estamos hablando de la guerra comercial de Estados Unidos con Asia. Estamos hablando del encarecimiento de las cadenas de valor por la pandemia. O sea, cosas totalmente externas a labor como gobierno, en este caso federal, ¿no? Que es que dicta las políticas de comercio exterior. Entonces, no hay una política industrial. Los gobiernos de los estados le han entrado al quite y son quienes han estado desarrollando esos procesos de inversión. Pero ahorita, por ejemplo, no hay una unidad como antes había, que era ProMéxico, que si bien es cierto, había venido un poquito deficiente ya en sus funciones, era un organismo muy importante que nomás había que afinar algunas tuercas para que volviera a funcionar al 100%, pero había un organismo que si llegaba una empresa y esa empresa era de electrónica, le decía, mira, el estado o los estados que más te conviene para invertir son estos, porque ahí tienes una cadena de valor, una mano de obra, técnicos que le saben a ese proceso productivo. O si por el contrario, la empresa que venía era para generación de moldes, te decía, estos son los estados donde te conviene porque vas a encontrar los técnicos que conocen y que tú necesitas. Ahorita no hay nada de eso, entonces, obviamente, pues los estados están haciendo su esfuerzo para que se vayan a su región, sin ser necesariamente, quizás, en algunos de los casos, el estado que más le convenga para que esa inversión no nada más llegue, sino se mantenga y que crezca. Entonces, es uno de los principales retos que creo que tenemos como cadena de suministro, obviamente la mano de obra y el tema de la energía, que es fundamental. Y como empresa, como empresario nacional, uno de los principales áreas de oportunidad es que el empresario mexicano entienda dos cosas. La importancia de las certificaciones de calidad, no como un papelito para tenerlo pegado en la pinche recepción, sino realmente como un proceso de mejora de sus procesos productivos. Y segundo, urge educación financiera por parte de los empresarios nacionales. Sí, claro, bien, nosotros formamos CAPIM hace 15 años en Ciudad Juárez, Chihuahua. Fue una historia muy padre porque yo estaba como titular de la Secretaría de Economía y el tema pues era la industria, ¿no? Pues imagínate en Chihuahua. Y uno de los temas que en aquel entonces nos dieron como prioridad a los titulares de la Secretaría de Economía es ver la manera de cómo las grandes empresas le compraban mayores insumos a las empresas nacionales. Y me acerqué con un grupo de grandes, un corporativo, una asociación civil que representaba a los principales corporativos de Juárez y El Paso, con el tema de que me apoyaran a que sus empresas sustituyeran importaciones y le compraran más a proveedores nacionales. Entonces yo recuerdo haber llegado a esa reunión, había hecho un análisis muy extenso de los beneficios que tenía comprar en México en lugar de traérselo de otros lados, y no iba ni en la segunda o tercera filmina cuando se para ahí quien era el vicepresidente Yasaki, amigo mío, un señor, y me dice, a ver, René, no nos tienes que convencer de comprar en México. Nosotros encantados. Nomás dinos qué hay. Dinos qué podemos encontrar ahí. Entonces, yo recuerdo haber dicho, ya chingué, ¿no? Pues, se juntó el hambre con las ganas de comer. Yo les dije, me acuerdo muy bien que la reunión fue un jueves o viernes, y les dije, el lunes tienen la información en sus oficinas. Llego a la oficina de Secretaría de Economía, junto a mis directores de Industria, Comercio Exterior y Comercio Interior, y les digo, necesito el padrón de proveedores que tenemos, ni siquiera en el país, ni en Chihuahua, en Ciudad Juárez, Chihuahua nada más, en la ciudad. Pasó una semana y no me entregaron nada, pasaron 2 semanas y no me entregaban nada, hasta que vi que era grilla, ¿no? ¿Qué está pasando? Hasta que una de las personas que trabaja ahí, otro director, me dice, no te entregan nada porque no hay nada. Entonces, me di cuenta que no teníamos ni siquiera como titulares de la Secretaría de Economía o como Secretaría de Economía identificada la oferta de productos y servicios que teníamos en el país. Entonces, ¿cómo íbamos a promover algo que no sabíamos que teníamos? Salgo yo de la Secretaría de Economía, empiezo yo con una empresa que ya tenía yo de servicios de industria, me invitan a trabajar a ser vicepresidente de un organismo empresarial, y me doy cuenta que sigue la misma debilidad de años después de no tener
un conocimiento de la oferta productiva del país, y ahí nace Capim. Capim nace primero como un catálogo de proveedores, un catálogo impreso, y luego, obviamente la misma demanda por parte de los compradores fue el que hiciéramos el sistema tecnológico más sofisticado de levantamiento de capacidades productivas de la industria. Tenemos la base de datos más amplia de todo Norteamérica, y es el sistema también más usado para vincular compradores y proveedores, ya todo sistemático, todo mapeado a través de sectores. Si tú eres del sector metal mecánico, tu mapeo es totalmente distinto al de plásticos o de electrónica, y creo que ese ha sido el gran valor agregado que nos ha dado para poder llegar ahorita al lugar donde estamos. Muy curioso, ¿no? Ha habido dos momentos fundamentales en el crecimiento de Capim, y los dos tienen que ver con ProMéxico, ¿no? Que fue primero cuando ProMéxico me conoce y descubre la riqueza que hay en el sistema, adopta el sistema, me convierto en un brazo ejecutor en términos de la integración de la cadena de valor de la industria, y eso me da un impulso tremendo porque empezamos a trabajar pues con todos los estados de la República, desde el gobierno federal, se involucra más la Secretaría de Economía Federal conmigo, y luego el segundo momento fue la desaparición de ProMéxico, que fuera de que nos perjudicara, nos impulsó más, porque ya nos tocaba hacer nosotros como Capim muchas de las tareas que hacía ProMéxico. Entonces, los gobiernos de los estados, como en el caso de Nuevo León, se convierten en aliados, nos convertimos en aliados, porque andamos buscando lo mismo: promover las inversiones en nuestro país, promover a que las empresas de las regiones tengan mayor venta con los grandes corporativos. Entonces, empezamos a convertirnos en desarrolladores de parte de las tareas que hacía ProMéxico, ¿no? Nosotros tenemos 12 diferentes programas que ofrecemos a la industria, pero el valor agregado lo tenemos en dos lados. Por un lado, yo siempre me he focalizado a que Capim le funcione al comprador. Nosotros nos dedicamos a que mayormente las empresas instaladas en el país le vendan a los grandes corporativos del país, a los grandes compradores, para sustituir importaciones. De esa manera el valor agregado se queda aquí, porque si tú compras algo en China o compras algo donde sea, pues el dinero se va a un banco para allá y no se queda aquí. Lo que estamos buscando nosotros es sustituir importaciones. Entonces, al final, el que decide la compra, pues es el comprador. Yo siempre me he enfocado a que Capim le sirva al comprador, porque en medida que le sirva, lo va a usar y va a comprar más en México. Entonces, el primero es, le ofrecemos soluciones al comprador. ¿Cómo? Garantizándole que si existe un proveedor en México que él necesita, nosotros lo tenemos en el sistema. Y segundo, al proveedor le ayudamos en el sentido de que a través de nuestros sistemas tecnológicos o del evento como el que vamos a tener el 14 y 15 de agosto, como es la segunda edición del México Industry Supply Chain, puedan realmente llegar al comprador que realmente requiere lo que la empresa vende, porque las empresas nacionales gastan mucho dinero y mucho tiempo en conseguir citas con compradores que muchas veces ni siquiera requieren lo que ellos están ofreciendo. Entonces, nomás están gastando tiempo y dinero. Entonces, digamos que esos son nuestros principales valores agregados. Tenemos un caso, por ejemplo, de éxito muy, muy importante, que es, durante muchos años se decía que en México no había empresas que desarrollaran moldes o herramientales, ¿no? Pero que son los moldes, troqueles, etcétera. Y yo por casualidad había conocido a un grupo de empresarios que estaban formando una asociación, que ahora es la AMT, Asociación de Manufactura de Moldes, Troqueles y Herramientales, y en una reunión de consejo en la Secretaría de Economía estábamos viendo los temas a tratar, o más bien los commodities en los que nos íbamos a enfocar los siguientes años para hacer el esfuerzo de vinculación de negocios, y por ahí alguien mencionó herramientales y dijo, no, ese no, porque no hay empresas en México. Y yo levanté la mano y le dije, pues sí hay empresas en México. Hicimos un proyecto especial de ese sector en específico, y no identificamos una, ni dos, ni tres. Identificamos 252 empresas que estaban haciendo herramientales en México. No todas de inversión nacional, pero muchas de ellas sí. Pero también identificamos que había ciertos moldes que efectivamente no se hacían en México. Pero eso es muy importante saber, ¿no? La información te da poder. Entonces, ahorita, en ese momento, podemos decirle a una empresa, si tú andas buscando quién te desarrolla en México un molde de estas características, ¿sí lo vas a encontrar o no lo vas a encontrar, ¿no?
Definitivamente los sistemas tecnológicos. Nosotros tenemos una frase que utilizamos para todos nuestros programas que es que no existan ilusos para que no existan desilusionados. Lo que hacemos nosotros es que nuestros sistemas tecnológicos permiten levantar una demanda específica de compra, saber bien lo que el comprador necesita, el proceso productivo, el material, el peso, la producción, el rango de ventas, pero también el perfil del proveedor, dónde lo quiere, cómo lo quiere, si esté certificado. Y por el otro lado, hacemos un mapeo de capacidades productivas para ver si es cierto que el proveedor, tiene las características que el comprador necesita. Y de esa manera te hace un match perfecto. Adicional, en el ejemplo específico de los eventos, como el que vamos a tener en Monterrey, otra vez el 14 y el 15 de agosto, tú entras, te puedes registrar y tú entras al evento y hay códigos QR en todo el piso de exposición, en el área B2B, de conferencias. Tú entras a ese código y en tiempo real puedes identificar y ponerte en contacto con todas las personas que estén en el evento, que estén relacionadas con la industria. Buscar, por ejemplo, llegas y andas buscando resinas, pues le pones ahí en el sistema tecnológico resinas y te dice en tiempo real quién anda ahí, qué anda resinas, si tiene un stand, no tiene un stand, le mandas un WhatsApp, te pones en contacto con él. Entonces, no depende la suerte o no depende de la suerte el que tú busques o encuentres o vendas algo, sino nosotros creamos la buena suerte a través de sistemas tecnológicos. Sin duda, vuelvo a repetir, los sistemas tecnológicos son fundamentales, pero también creo que tenemos los programas que siempre le dan un valor agregado al servicio en sí, ¿no? El ejemplo más claro es el que te acabo de decir. Cuando tú vas a una expo, básicamente es ir a una exposición, ves los stands, las citas de negocio, las conferencias, pero nadie tiene ese modelo de negocio como el que tenemos nosotros, de tener un sistema donde se pueda saber en tiempo real quién está, dónde localizarle, mandarle un WhatsApp y ponerte en contacto de manera directa con él. En cada uno de nuestros programas tenemos un valor agregado que nos permite tener elementos diferenciadores contra nuestra competencia. Es un tema que durante los últimos meses lo he venido platicando mucho en las conferencias. Aproximadamente el 49% de las inversiones que se han dado a través del nearshoring 2022, 2023, lo que llevamos del 2024, está en el ramo de manufactura. Y la manufactura es el que más ramas o sectores industriales impacta, más de 49 diferentes sectores, eso es muy importante. Pero también es importante mencionar que es el sector en el que esas inversiones, digamos, llevan un proceso más largo para que empiece a generar beneficios en la cadena de proveedores. ¿Por qué? Porque una empresa cuando decide una inversión, primero es, me voy a México. Ok, ya decides que tienes a México. Y luego decides el estado donde vas. Y luego la ciudad. Y lo negocias con el gobierno del estado. Y lo haces el anuncio de la inversión. Y lo registras de inversión. Y ya sale que tal empresa va a invertir tantos millones de dólares. Pero de ahí a que empieza a contratar proveedores, pues pasan más de 18 o 24 meses. ¿Por qué? Porque necesita encontrar el parque industrial, o rentar la nave, o construir la nave, y luego necesita los permisos, y necesita comprar la maquinaria, y contratar primero al personal administrativo, y luego al técnico, y luego hacer pruebas, y luego a contratar a los operadores, y de ahí te va un proceso de 24 meses. ¿A qué voy? A que en este segundo semestre del año del 2024 es cuando la inversión de más de 36 mil millones de dólares del primer semestre del 2022 se va a ver directamente impactando la cadena de valor. Te estoy hablando del 2022, pero el 2024 tuvimos una cifra mayor de 36 mil y el 2024 llegamos a los 39 mil. Entonces lo que viene para México es una etapa chingoncísima en materia de industria y manufactura. Hay que aprovecharla. ¿Y cómo la puedes aprovechar? Pues acercándote a los eventos como México Industry Supply Chain, 14-15 de agosto, que es la expo en nearshoring, que es precisamente donde los compradores buscan a proveedores para esas oportunidades de negocio. En términos de industria, obviamente la implementación de tecnología, del software, de la electrónica en la mayoría de los procesos productivos, eso es algo importantísimo. Tenemos que estar pendientes de los cambios que se den en materia de comercio exterior, principalmente considerando que el año pasado, después de 40 años, somos el principal socio comercial de Estados Unidos, rebasando
a China. Hay que estar pendientes de las decisiones que tome quien gane la presidencia en Estados Unidos, que yo creo que al final van a ser de beneficio para México porque van a seguir peleándose con China y eso es conveniente para nosotros, pero nosotros también tenemos que reforzar la relación con nuestro socio comercial principal, y ahí pues como organismos empresariales tenemos que estar muy atentos y apoyando a la nueva autoridad federal y orientándolos para que se tomen las decisiones correctas y pueda ese boom industrial que estamos teniendo ahorita mantenerse durante muchos años. Nosotros principalmente estamos en comunicación muy fluida porque somos órganos de consulta del Consejo Coordinador Empresarial y su oficina de representación en Washington, que son quien ven los temas de cómo va lo del tratado y demás. Entonces esa retroalimentación nos permite estar muy atentos. Te pongo un ejemplo, hace poquito acaba de haber un decreto donde se pusieron aranceles al aluminio y al acero y a varios commodities, y de manera automática nos dimos cuenta y fue la primera institución que lanzó un seminario donde pudimos darle a las empresas la información real de lo que estaba pasando, porque veía noticias en un lado de que el aluminio sí, que el aluminio no, y que este sí, que este no. Entonces, lo primero que nosotros nos dimos cuenta es el usuario, el industrial, tiene que tener la información real de lo que está pasando en orientación para poder a través de eso tomar decisiones. Entonces, esa información que tenemos nosotros estamos constantemente analizándola y tenemos una capacidad de respuesta que difícilmente tiene algún otro organismo. Yo sin duda lo que les puedo aconsejar es que desde el momento en el que ustedes estén estudiando su carrera, ya sea en mecatrónica o en electrónica o la carrera que tú quieras, te metas a chambear a la industria. Y si puedes meterte desde la parte operativa, te va a ir más chingón. A mí me tocó iniciar como técnico de producción en Ciudad Juárez, Chihuahua, y de ahí fui avanzando, fui pasando por diferentes áreas hasta convertirme en gerente de planta. Pues te da una visión integral, ¿no? Entonces ahorita después nadie te cuenta nada, ¿no? Porque ya estuviste en todos los departamentos y eso te da un conocimiento muy amplio de cómo funciona todo el mercado, y también que siempre lo vean con una visión empresarial. O sea, que si bien es cierto, es importante tener la experiencia, pues lo vean también como una experiencia para posteriormente las nuevas generaciones puedan crear empresas, puedan independizarse, para que de esa manera puedan contribuir a la generación de empleo, la generación de riqueza para nuestro país. Sin duda la tecnología, eso es fundamental. Los idiomas, estamos en un mundo globalizado, entre más formas de comunicación tengas, es mucho mejor. Pero sabes que curiosamente fuera de eso hay un elemento fundamental que estamos viendo en una época donde es increíble la cantidad de información que nos llega, y eso está generando mucha ansiedad en las nuevas generaciones, y eso está impulsando mucho al consumo de drogas y al consumo de muchas cosas. Entonces, curiosamente, uno de los grandes retos es en el que pongamos un poquito más atención a lo que antes creíamos que no era tan importante, que es la parte del conocimiento de la persona, de la espiritualidad, porque al final es como te mantienes como un ser pensante, un ser tranquilo, una persona en paz, y esa es la manera en cómo vas a sacar lo mejor que tienes de ti, ¿no? Constancia, ¿verdad? No darte por vencido nunca. O sea, nosotros empezamos, y yo me acuerdo que me aventaba viajes a la Ciudad de México tocando puertas, presentando Capim, y pues regresaba y a veces un poquito decepcionado porque pues no te abrían las puertas, y volvías a agarrar pilas y lo volvías a intentar. Entonces yo creo que sin duda una de las claves número uno es nunca darte por vencido, tener una meta muy clara, lo que quieres lograr, y ser muy, muy insistente en eso. Y la segunda, que creo que también es de igual importancia, es siempre mantenerte hambriento, ¿verdad? O sea, siempre, muchas veces uno se pone una meta y llegas ahí y te quedas en la zona de confort. La zona de confort es la peor zona en que un industrial y un empresario puede estar. Una vez que llegas ahí, siempre debes estar buscando otra meta todavía más arriba. Es decir, levantarte en las mañanas. Si ya te fue bien después de trabajar y luchar mucho,
levantarte todas las mañanas como si estuvieras donde mismo, compadre. Este es un evento en particular que yo le tengo mucho cariño porque anteriormente hacíamos 4 foros distintos, que era el foro de metal mecánica, era el foro de MRO y servicios, el foro de electrónica y el foro tecnología de la información, y los hacíamos en diferentes sedes. Los unimos el año pasado por primera vez creando la marca de México Industry Supply Chain, la Expo en Reshoring, porque nos dimos cuenta que muchos compradores de ciertos sectores querían conocer a proveedores de otros sectores. Te pongo un ejemplo, una empresa que genera inyección de plástico o inyección de aluminio o maquinado, le puede vender al sector automotriz, pero también al electrodomésticos o a la electrónica. Entonces muchas veces un proveedor se especializaba en un sector, entonces ya todos los compradores de ese sector lo conocían, pero los compradores de otros sectores no lo conocían. Entonces había esa necesidad, por un lado, que los compradores conocieran a más proveedores, pero también era muy importante que los proveedores aprendieran a diversificar su mercado. No es bueno casarte con un solo sector como proveedor o como empresario, porque si ese sector se mete en problemas económicos, pues vas a sufrir mucho, ¿no? Inclusive a quebrar. Lo vimos en la pandemia. Quienes le vendían nada más al sector automotriz, pues muchos quebraron. ¿Por qué? Pues porque hubo como 6 meses en que no operó el sector automotriz en nuestro país, porque no era un sector prioritario, y pues muchas empresas quebraron, ¿verdad? Sin embargo, aquellas empresas que le vendían al sector automotriz, pero también al electrónico, pues lo único que pasaron es que la demanda de electrónicos creció. Pues lo que antes hacían para automotriz, lo hicieron para electrónica, ya las empresas crecieron. Entonces, en México Industry Supply Chain es un evento que están todos los sectores de México, proveedores y compradores, y lo más importante es que es la Expo de Negocios del Reshoring. Por eso es aquí en Nuevo León. Es donde esas nuevas empresas que están llegando o las nuevas empresas que están creciendo buscan proveedores. Y el año pasado, que fue nuestra primera edición, los resultados fueron extraordinarios. Tuvimos más de 5,500 empresas. Y esta edición, que ahora es 40% más grande en el área de piso de exposición, tenemos ya en preregistro más de 7,500 empresas. Entonces realmente estamos muy contentos con los resultados, la confianza. Tenemos empresas de más de 19 países y 26 estados de la República. Los esperamos el 14 y 15 de agosto, conferencias, obviamente área de exposición y sobre todo la parte de B2B, que es una área grandísima con más de 1,000 requerimientos de compra. Número 1 es, ¿las oportunidades son buenas? Sí y no. Son buenas si se aprovechan. Intrínsecamente no son buenas ni malas. Una oportunidad ahí está y es buena si se aprovecha o no. Para aprovecharse, pues hay que acercarse a donde están esas oportunidades. México Industry Supply Chain es la expo donde los proveedores pueden encontrar a las empresas que están llegando por las nuevas inversiones de Reshoring o están creciendo en México para poder vincularse a nuevos negocios. Como primer punto de valor fundamental para la participación. Segundo, tenemos calculado que para que un proveedor pueda tener una primera cita, un primer acercamiento con un comprador, le lleva más de 6 meses. Y muchas veces nomás para que el comprador le diga, gracias compadre, pero no necesito lo que tú haces. Aquí, al participar en México Industry Supply Chain, al mínimo vas a tener 6, 7, 10 citas de negocio con compradores que tú ya revisaste en la plataforma, que están buscando lo que tú haces, que ya le solicitaste una cita y que ya te aceptó, lo que le da un porcentaje de probabilidades de cierre grandísimo. Y el tercero, y también de gran importancia, es que te va a permitir que no pongas los huevos en la misma canasta, que no le vendas al mismo sector, que puedas tú venderle, si ya le vendes al automotriz, también le vendas al de telecomunicaciones, al de electrónica, es decir, te va a poder acercar a compradores de todos los sectores industriales. Como visitante, pues te va a permitir, si estás pensando en entrar en la industria, pues que veas tendencias de mercado, tipo de empresas, tipo de requerimientos y conferencias magistrales sobre el sector. Bueno, primero tenemos un área de exposición mucho más grande. Segundo, estamos focalizando las conferencias principalmente
con directores de compras que les estamos pidiendo que den un mensaje principalmente a los proveedores nacionales sobre las tendencias que vienen en cada uno de los sectores para que vean precisamente la importancia del tema que hablábamos ahorita de la reconversión, por ejemplo, de ciertos procesos productivos del auto eléctrico, que muchas autopartes de combustión interna, pues ya no se van a usar en el auto eléctrico. Entonces, ¿a qué me voy a dedicar? Entonces, esas conferencias van a poder encontrar ahí para que veas qué es lo que viene y qué es lo que tiene que hacer para poder permanecer en el mercado, ¿no? Otro elemento también fundamental es que estamos teniendo delegaciones de muchos países en conjunto, ¿no? Tenemos pabellones de Canadá, tenemos pabellones de Estados Unidos, de Suiza, de España, y eso te da la oportunidad de vincularte con empresas de otros países. Y algo muy importante es que tenemos una participación activa de más de 26 estados de la República, pero tenemos confirmados ya a más de 10 secretarios de economía de los principales estados de la República, para que vean la importancia que tiene el evento, ¿no? Nada más, si nos vamos a los datos del año pasado, el año pasado superamos los 6.500 millones de dólares de vinculación. Y entonces, yo creo que ese dato nos dice todo, ¿no? Bueno, pues ok, mira, primero, lo más importante es tener un dato que creo que a veces no se concibe de la importancia que tiene. Ahorita te comentaba que el 49% de las nuevas inversiones que están llegando a México están en el ramo de la manufactura. Pero lo padre de eso es que el ramo de la manufactura es el sector que digamos que más desparrama, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque cuando llega una industria, fíjate bien, contrata desde quién le da el servicio de limpieza y de jardinería, quién le construye la nave, quién los guardas de seguridad, la mano de obra, obviamente proveedores muy calificados, es decir, desparrama por todos lados, ¿no? Entonces, eso es muy importante y este evento, por eso lo hicimos multisectorial, porque es el evento donde los compradores llegan con sus diferentes equipos de compra, sus diferentes divisiones. El comprador, que es el encargado de buscar a las empresas de los procesos productivos más sofisticados, como el die casting, como los herramientales, pero también viene con su equipo, que es el que anda buscando servicios financieros, que anda buscando empaque, que anda buscando resinas, que anda buscando servicios. Entonces, te da la oportunidad al comprador de poder conocer a toda la cadena de valor en México y a ti como proveedor, independientemente del sector al que estás, te permite vincularte a estas nuevas oportunidades de negocio del nicho.